para empresas, gobiernos y sociedad civil, además de colaborar con la Asociación Mexicana de Resiliencia, ACE. Mi formación incluye licenciaturas y maestrías en Sociología y Criminología, así como un diplomado en Derechos Humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente, y justo de aquí la invitación, coordino y soy docente en los diplomados en Derechos Humanos, Seguridad y Política Criminal, que está por aperturarse en junio de este año, y uno que se llama Derechos Humanos y Masculinidades, del cual Fausto y Ulises también son docentes, en la Universidad Iberoamericana. En otras instituciones imparto conocimientos en derechos humanos, seguridad, política criminal, justo masculinidades, y también soy conferencista en diversos foros de alto nivel y he capacitado a gobiernos e instituciones en prevención de violencia de género y proyectos en construcción de paz. Bueno, sin más preámbulo, somos nosotros tres, Fausto, Ulises y Jorge Jiménez. ¿De qué va un poco este tema? Como pudieron observar quizá, y como seguramente algunas y la mayoría de ustedes ya habrá quizá dados la oportunidad de poder ver esta serie, pues de repente un buen día Fausto nos dice, oye, ¿por qué no hacemos algo por el estilo? Creo que viene muy bien con lo que nosotros hacemos, un pequeño análisis con las aportaciones de cada uno de nosotros y creo que nos venía perfecto tener esta provocación. Esta serie, como algunas y algunos de ustedes ya la conocen, se llama Adolescencia, es una serie, 4 capítulos, está en la plataforma Netflix y nació por ahí de marzo, el 13 de marzo de este mismo año. En el caso del Reino Unido, parece que ha tenido un impacto muy fuerte que de hecho se ha solicitado para que se vea en multiplicidad de espacios. ¿De qué va un poco? No les voy a quemar la serie si no la han visto, pero esto es el primer, o sea, uno empieza con esto. Jamie Miller es un joven de 13 años que es acusado por asesinar a Katie, una compañera de su escuela, a la que apuñaló 7 veces con un cuchillo de cocina. A pesar de tener las evidencias que lo confirman, los motivos detrás del acto no son claros, pero deja ahí los conductores que han provocado nuestro análisis. En tanto, ¿cuáles son los planteamientos de análisis que podemos identificar? Uno, entre otros, por supuesto, el entorno escolar, el sentido de pertenencia, redes sociales y su lenguaje, hiperexposición de la realidad, el tema de la atmósfera que alimenta a nivel institucional, familiar y relacional lo que se le conoce como manósfera, la familia, la masculinidad y por supuesto, no necesariamente, pero está de por medio, lo incel también que está ahí, ¿no? Y con esto entonces, queridas y queridos compañeras, compañeros, pues vamos a abrir una serie de preguntas con justo estos dos personajes que son Fausto y Ulises. Y pues nada más para confirmar que están por aquí, queridos Ulises, Fausto, si están listes para poder abrir sus cámaras, si son tan amables, y acompañarnos por acá por la sesión. Ya, bueno, ¿Sí? acá ya estoy. Excelente, Fausto, mil gracias, bienvenido, gracias por estar por aquí. Ulises, si nos regalas también un saludito rapidísimo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Por acá andamos. Excelente. Bueno, empezamos. Ulises, Fausto, ¿ya? ¿Están listos? ¿Se sienten en comodidad? Vámonos entonces. La primera pregunta es, pues rapidísima, ¿qué es la masculinidad? Y si me permiten, un poco en el diálogo que la veníamos planteando, pues lo que hemos venido comentando es que tiene que ver con un proceso de socialización, sobre todo para las personas que se han, digamos, que se ha definido por parte de la medicina con un cuerpo sexuado, con pene y testículos inicialmente, ¿no? Es decir, son Pues exigencias, sí, vamos a ver si hay, espérenos tantito. son exigencias que en cada sociedad se van planteando para, digamos, y expectativas de conducta que se van planteando a estos cuerpos sexuados para habitar la masculinidad y de repente tener estas expectativas, insisto, de conducta que están familiarizadas con lo que la propia sociedad diagnostica que es lo masculino en el caso. Pueden variar, por supuesto, en el tiempo. Creo que estamos teniendo muchos problemas con el tema de los audios. Denme un segundo, déjenme ver si puedo arreglarlo por acá. Denme un segundo, por Sí, favor. estoy silenciándolos, los que escucho, pero ayúdennos, por favor, apagando su micrófono. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Ayúdenos con gusto. Gracias, muy amables. Y decíamos brevemente entonces, ¿de qué se trata la masculinidad? Pues nada más y nada menos es este entendido de valores, de conductas y expectativas que se pide a personas que nacieron sexuadamente con pene y testículos
y que entonces de ello deriva toda esta necesidad y una construcción social de parte de cada una de las sociedades en las cuales de repente vamos coincidiendo, le hace Europa, le hace Estados Unidos, Norteamérica, vaya, las masculinidades latinas y demás características. A lo que quiero llegar con esto es que la masculinidad no es una sola forma de habitar el cuerpo y la sociedad, sino hay diversas, ¿no? De hecho, gran parte de los procesos de socialización que se tienen de inicio hacia los niños vaya, en el mundo, tienen que ver justo con los antecedentes previos de la generación inmediata, ¿no? De lo que se espera de esos varones o de esas personas que se espera que se conviertan en los varones futuros y que en ese transcurso del mismo tránsito de su proceso de socialización, pues van integrando ciertas características culturales que son socialmente aceptadas dentro de ese circuito. Dicho lo anterior, entonces, pues la masculinidad es un constructo social, entonces, de la cual de repente muchas personas podemos habitarla y podemos caer en ejercicios muy fuertes de autorrepresión y de violencia hacia nosotros mismos, ¿no? Y o hacia otras identidades que no, de las cuales nosotros podemos determinar hacia dónde se deben de dirigir. Dicho lo anterior, pues quiero abrir ahora sí con las siguientes preguntas. Si les parece, si alguno de tanto Ulises como Fausto quisieran sumar algo, adelante, con mucho gusto. Y está la siguiente pregunta entonces. ¿Qué modelos de masculinidad predominan en la adolescencia actual y cómo se construyen social y culturalmente? Esta yo creo que empezamos con Fausto, si les parece bien, ¿vale? Ok, buenísimo. Sí se me escucha, ¿verdad? Perfectamente, Fausto, gracias. Primero, agradecer la invitación para estar acá conversando un poco sobre el tema. Una de las cosas que más me han interesado, sobre todo ahora que en la UNAM estamos dando la materia precisamente de igualdad de género, que es una materia ya obligatoria en licenciatura, en la que uno de los puntos centrales a discutir son, en un primer momento, las categorías. O sea, nos ayudan las categorías para poder ir definiendo una serie de actos y de comportamientos y con ello ir describiendo poco a poco lo que vamos comprendiendo de la realidad. Ahora, y que también es bastante variable en esto que llamamos, de qué hablamos cuando hablamos de la realidad, ¿no? Y con ello quiero irlo bajando poco a poco a unos comentarios que yo creo que ahora que Jorge hablaba precisamente de provocaciones, yo creo que es una provocación en un buen sentido. Alguien en la publicidad había puesto, ¿y por qué tendríamos que hablar de este tema de los incels en América Latina si no es un tema de alguna manera que pueda ser matizado en habla hispana? Y yo creo que fue una pregunta bastante curiosa y que tiene cierto elemento de verdad, pero para ello vamos a tener que irla matizando cada vez más, ¿no? Como por ejemplo, primero, para hablar de salud mental y luego ya brincarnos en de qué hablamos cuando hablamos de masculinidades y de qué hablamos de las masculinidades actuales. Tendríamos que situarnos en la realidad material. ¿A qué me refiero con la realidad material? Aquello que Roxana Kramer, una filósofa de la ciencia argentina, nos estaría comentando, y con respecto incluso a la serie, ¿no? De que para hablar de este tipo de temas tendríamos que situarnos en la realidad material. ¿A qué se refiere con eso? A las vivencias concretas que tienen ciertos hombres. ¿Cómo nos damos cuenta de estas vivencias? En salud mental nos damos cuenta a partir de comprender que por cada 10 casos de suicidio consumado, 7 fueron cometidos por hombres y 3 fueron realizados por mujeres. ¿Por qué es alarmante y es importante este tema? Porque ahí nos está mostrando la situación en la que habitan estas corporidades sexuadas, ¿no? Como bien lo estaba definiendo Jorge, con respecto precisamente a este malestar. Ajá, este malestar que tiene que ver con el mapeo que se ha hecho a nivel de América Latina y el Caribe con respecto a la salud mental de jóvenes y que nos está hablando precisamente de condiciones de precarización social que son las que de alguna manera proyectan una construcción identitaria muy particular. Ujú. ¿Por qué? Porque la misma serie no está proyectando, no está interesada en mostrar el acto morboso
de cómo fue asesinada Katie, si de por sí aparece ya un video y nos da como bastantes señales para pensarlo, actualmente el tema o el argumento que rescata Roxana Kramer, por ejemplo, para hablar del tema, tiene que ver con que no estamos hablando de una forma morbosa de la descripción del feminicidio, sino que estamos hablando de una condición social que atraviesa esto que llamamos identidad, e identidad es este cruce de subjetividad. La subjetividad tiene que ver con este entendimiento de nuestra corporeidad, de nuestra condición cultural, lo que tenemos, digamos, a la mano y que permite y posibilita una serie de actos. Ahora, regresando a la parte de la actualidad, bueno, pues la actualidad es que ese es el reporte, o sea, materialmente tendríamos que pensar quiénes, en términos de varones, bajo qué condiciones habitan, viven y mueren. ¿No? Tendríamos que pensar desde ahí, ¿no? Incluso hasta hay estos señalamientos particulares en México que tal vez no tenemos tan cercano el INSEL, pero sí tenemos esta condición de la narcocultura. Ajá, y que cada vez es evidente, ¿no? Sobre todo por las redes sociales, por todo lo que ha pasado con lo de las madres buscadoras, entre otros elementos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de modelos de masculinidad, estamos hablando más bien de un modelo social complejo que interactúa entre condiciones culturales, subjetivas, y que las personas lo van apropiando dependiendo de lo que también tengan, ¿no? Entonces, bueno, y ahí nada más cierro el comentario. No quiero llegar a un relativismo cultural de que el todo vale, todo es posible. No, poco a poco hay que matizarlo, ¿no? Pero yo pensaría en ese sentido, no tanto en que hay modelo A, B o C. No, tiene que pensarse desde un continuo. Gracias, Fausto, muy amable, muchas gracias. Pues continuando un poco con esta dinámica que propusimos sobre preguntas, esta se la queremos dejar al maestro Ulises y dice lo siguiente: ¿de qué forma los adolescentes son presionados a ajustarse a ciertos ideales masculinos tradicionales? ¿Qué efectos tiene esto, por ejemplo, en su salud mental? Adelante, Ulises, por favor, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Bueno, ¿de qué forma los adolescentes o las adolescencias podían como se ajustan o no a estos modelos de la idealización masculina? Bueno, me parece que lo primero es mencionar que el modelo masculino siempre es un modelo inacabado, siempre está incompleto. Y en ese sentido, lo que genera es una serie de tensiones, tanto quienes se ajustan a este mismo modelo, por llamarlo de alguna manera hegemónico, tradicional, pero también tiene una serie de tensiones en quienes no lo cumplen, en quienes podemos hablar de ciertas masculinidades disidentes. Hay una serie de postulaciones políticas de ciertos varones para poderse posicionar, por ejemplo, como hombres por la igualdad, hombres antipatriarcales. Hay una serie de características que cada uno de estos elementos políticos contemplan este grupo de varones. Sin embargo, este modelo masculino siempre va a tener una serie de tensiones porque no se cumple, es inacabado. Y en ese sentido, ¿cómo afecta la salud mental? Bueno, pues porque nos la pasamos comparándonos, ¿no? Nos la pasamos comparándonos, tenemos una serie de idealizaciones, tenemos una serie de elementos que pueden incluso plantearse desde la dismorfia corporal, y es un malestar constante con el cuerpo, con las idealizaciones, con las aspiraciones. Y entonces estas comparaciones pues efectivamente no son para nada positivas, porque entonces siempre es a la luz de alguien más, a la luz de otros cuerpos, a la luz de otras vidas, a la luz de otros varones, que entonces contemplamos una serie de factores que han estado ahí todo el tiempo, como por ejemplo el dolor y el silencio. Los varones tenemos una historia de silencio, tenemos una historia de dolor y no lo estamos reconociendo. Y en ese sentido, cuando esto no se visibiliza, no se expresa, no se presenta de manera abierta, por decirlo así, no hacerlo en publicaciones, interno, profundo, que nos encare sobre cuál es esta historia de silencio y dolor que tenemos, eso va a seguir afectando a nuestra salud mental, ¿no? No reconocemos abiertamente cómo la violencia nos afecta, no reconocemos abiertamente, no nada más cómo reproducimos el patriarcado, el machismo y una serie de valores socioculturales, sino cómo estamos parados frente a ello. Y esto a la luz de determinadas intersecciones. Esto va a ir atravesado por el capital cultural, por el capital económico, por el color de piel, por la corporalidad,
por la identidad de género, ¿no? Asimismo por la orientación sexual y la expresión de género. Entonces, todo esto al ir enmarañado y aparte, como lo decía Fausto, en una historia específicamente en México, de una precarización constante, ¿no? Entonces, ese definitivamente va a haber una, eh, no sé si decir, creo que sin temor a equivocarme, va a tener no sé si un daño, pero sí va a tener un correlato. Todos estos dispositivos van a tener un correlato en nuestra salud mental. ¿Y qué significa eso? Que no estamos asistiendo a determinadas estrategias para atender nuestra salud mental. No estoy diciendo que solamente la terapia psicológica, psiquiátrica, psicoanalística, ¿no? Sean las únicas estrategias para atendernos. No, no, no. Que se va a No. llevar los globos. Ilse, por favor. Ilse, por favor. Guadalupe, gracias. Para terminar, no estoy diciendo que sean las únicas estrategias, sino que lo que no estamos pensando es en los demás dispositivos que totalmente tienen que ver con esa salud mental. La familia, las escuelas o las instituciones educativas y el elemento sociocultural. Muchas gracias. Bueno, se le ocurrió a los perritos empezar a hacer su fiesta. Creo que ya. Fíjense, no sé, Ulises, Fausto, nada más como a manera de cierre quizá de este primer elemento, me parece, y queridas y querido público en la audiencia, en la serie hay una parte importantísima cuando el profesorado acaba diciendo que, pues, que ellos no pueden hacer todo, ¿no? Es decir, como me parece que como un poco sí reconociendo la parte donde no, pues, evidentemente no se puede hacer todo, pero por otro lado como un dejo de, pues yo solo vengo aquí a hacer mi chamba y lo demás le corresponde a alguien más. Es decir, como no siendo parte quizá de un elemento comunitario justo, ¿no? De comprensión y de entendimiento que acompañe, por ejemplo, a una población siempre, digamos, en esto que ustedes acaban comentando, por un lado, de un modelo inacabado, y por otro lado, en el tema del encontrar su propia identidad, como nos pasó seguramente a muchas y muchos de nosotros cuando cruzamos el tema de la adolescencia, ¿no? Bueno, dicho lo anterior, si les parece, pues la siguiente pregunta queda aquí y pues yo creo que regresaría con Fausto, si me permiten, y más o menos la dinámica sería igual, de la misma forma, algunos comentarios que me permitiría aportar, si les parece. Y la pregunta es la siguiente, déjenme la presento con todas y todos ustedes, si me permiten, y dice así: ¿cómo influye el discurso incel, aquello que se le conoce como célibes involuntarios, en la percepción que algunos jóvenes tienen sobre el género, el afecto y la sexualidad? Esta pregunta es como de tesis doctoral, mi querido Fausto, así es que si la quieres desarrollar adelante, con mucho gusto, si eres tan amable, por favor. Sí, claro. De hecho, ahorita que estaba escuchando precisamente a Ulises, me gustaría como articular algunas nociones teóricas que nos pudieran como ayudar para ir describiendo este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, tú tocabas en la escena donde el detective habla precisamente con el profesorado y en algún punto menciona precisamente este hombre de color una situación así como que ya no sé más qué hacer. Y por ahí mencionan varios elementos, ¿no? O sea que por un lado tenemos precisamente esta situación ah, del burnout de las y los profesores de secundaria que no saben cómo lidiar con este tipo de situaciones. Y aquí llega un punto que me parece central, ¿no? Hablar de qué forma se banaliza el mal. En términos de Hannah Arendt, retomar precisamente cómo ella analizaba la situación de Henchman en Jerusalén, en ese texto que analiza precisamente la configuración de la violencia y cómo los actos atroces no son hechos por monstruos, son hechos por personas normales que han evitado llegar a un punto de este diálogo interno de qué es lo que tú pudieras hacer. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que el acto de crueldad intrínseca tiene que ver más bien por un seguir normas sociales y estas presiones. Y es ahí donde pudiéramos conectar con esta noción del incel. Vi un comentario en el chat donde me hacían referencia al Temach, y no solamente él, ¿no? Porque hay otros, digamos, más económicos, ¿no? Más baratos en todo sentido, ¿no? En el que pues las juventudes, las adolescencias se van acercando, ¿no? Pero particularmente adolescencias cis heterosexuales, ¿no? De las cuales precisamente tratan de tener una explicación de lo que ocurre, ¿no? Y además hay que entender, ¿no? Esta parte de célibe involuntario, que aunque aparece el término en la serie, es utilizado como un insulto
hacia Jamie. Y Jamie, al momento de a sentirse ofendido entre esas situaciones, como reacciona y reacciona de una manera en la cual te está diciendo que hay poco control de impulsos, comprensible en términos de la misma época, pero no necesariamente eso justifica el acto que tuvo, pero te está hablando de un síntoma cultural, de un síntoma de lo que ocurre cuando se banaliza por un lado el mal, es decir, se banaliza el daño hacia el otro, hacia la otra, ¿no? Por perpetuar precisamente un discurso o un indicativo que me pone a mí en un lugar de identidad, ¿no? Que si yo hago esto, yo puedo sentirme como varón, en tanto que puedo yo reflejar precisamente los principios, porque no va la gente, y es curioso, ya después lo explicaré más adelante si es que se puede, ¿no? Que la gente no va diciendo yo soy amor todo el tiempo, cosa curiosa porque sí lo hacen, pero que en este acto reiterativo para poder reafirmar esa identidad viene mucha banalidad del daño, una banalidad del mal, de la crueldad. Y es ahí donde podríamos entenderlo también desde Laura Rita Segato con esta pedagogía de la crueldad. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo estos hombres aprenden la crueldad? Y es desde pues etapas tempranas, ¿no? De esto que llamamos del desarrollo humano. Pero ojo, el que a mí me hayan educado, porque también viene de una generación, porque por eso también el título era provocador, ¿no? Que era mirarse, es también repensar cómo fueron nuestras adolescencias antes de las redes sociales, ¿verdad? Claro que se me enseñaron las tácticas de la crueldad y cómo utilizar la violencia, pero eso no me lleva a que yo mate a alguien. Y entonces aquí es donde ponen la problemática, ¿no? Cómo precisamente un discurso como un discurso eh, odiante hacia las mujeres se convierte en un acto particular. ¿Por qué un adolescente elegiría hacer eso? ¿No? Entonces yo creo que va por ahí, ¿no? Entonces, por favor, recomiendo un Sí. libro sobre... A ver, me callo y voy a... No, no te preocupes, Fausto. Interesante. Creo que Ulises también me recordó mucho de esta parte sociológica. Hay un autor que me gusta mucho que se llama Howard Becker. Y Howard Becker, en un análisis que hace sobre el tema de fumar marihuana, fíjense nada más que interesante, amén de quien fume o no fume, el tema más allá de la esencia de la analítica que hace Howard Becker, no necesariamente vierte o acaba diciendo si es bueno o malo el tema del fumar, sino lo que acaba aportando el tema del grupo, es decir, la pertenencia, la identidad y lo que genera el propio grupo, más allá de lo que acaba diciendo si... Y la pregunta, digamos, inicial o que le da como un hilo conductor a todo este libro, a toda esta investigación en Nueva York, es qué es más fuerte, si la adicción, digamos, a la sustancia, en el caso, o el grupo. Y en muchas menciones acaba diciendo es que el grupo, porque el grupo te da identidad y te da sentido de pertenencia. Si lo vemos en Jamie, un poco la idea de esto que comentó Fausto, de este discurso incel, pues acaba, digamos, cumpliéndole al discurso incel lo que el discurso incel le acaba pidiendo, desafortunadamente, ¿no? Y eso es lo peligroso, me parece, de no poder observar del todo la carretera y el mundo que están observando hoy nuestras adolescencias, cuando quizá nosotros no nos tocó todo aquello. Es decir, yo no sé si hoy ustedes y yo estamos en la misma, un poco en la misma tesitura de haber crecido en una sociedad en la cual pues aquello del teléfono en algunos momentos todavía era de casa, digamos, y trascender al tema de lo que hoy significa redes sociales, y que no necesariamente estamos en el mismo, digamos, en el mismo canal de comunicación que las adolescencias hoy sí están teniendo, por supuesto, porque han buscado a partir de su propio sentido de pertenencia y de identidad, y en el caso, súmenle el tema de género de por medio, como, por ejemplo, acercarse a una chica en este caso, ¿no? A Katie, y en el caso, cómo recibir un no de por medio y la respuesta que acaba teniendo, entre otras, no solamente como una respuesta unívoca el acto de crueldad que acaba cometiendo Jamie. A la par, digamos, creo que se suma una pregunta importante y aquí sí le pediría tanto a Fausto y a Ulises si quieren intervenir, pues ¿qué lugar ocupan justo las emociones en los mandatos tradicionales de la masculinidad? ¿Y por qué suele reprimirse la vulnerabilidad en los varones adolescentes? Me parece, y ustedes tendrán también su propia opinión, que el tema de la masculinidad es tan, digamos, tan fuerte y tan
digamos, tan exigente sobre el tema de la fuerza y el tema del estoicismo, que acaban, lo que algunos autores y autoras acaban diciendo sobre los varones que habitan la masculinidad como un analfabetismo emocional, por ejemplo. Es decir, donde no conectas y donde se explica estrictamente a través de la razón todo el mundo y no necesariamente a través de la sensación. Es decir, en qué momento estoy conectando lo que no hace Jamie, por supuesto, el tema del asesinato de una persona, de su propia compañera, y lo acaba explicando más o lo acaba razonando más y sintiendo menos. Espero estar apuntando hacia un escenario que creo que puede venir bien también. Pero bueno, Ulises, si quieres intervenir también en esta, por favor, si eres tan amable. Dice Ulises, espérame ahorita, me espera la siguiente. Fausto, si quieres hacer algún comentario sobre esta, y si no, la vamos vinculando. Fausto, te escucho. Sobre la 2, sobre la que dice aquí, las emociones. No te escuchamos, perdóname. Tienes apagado tu... Ok, nos vamos con la tercera y vamos vinculando entonces. Entonces sería esta. ¿Cómo se puede identificar entonces una masculinidad disidente? ¿Qué retos y violencias se enfrentan los adolescentes que no encajan en el modelo hegemónico masculino? Y aquí sí, la cancha es toda tuya, mi querido Ulises, por favor, si eres tan amable. Ya no escuché. ¿Decían algo como que yo? ¿Yo? ¿Me tocaba a mí? ¿No? Ya no entendí. Ahora en su micro, no pasa nada. Si no, aquí ando adivinando, discúlpenme. Ah, es que no escucho, no los escucho, Fausto y Ulises. ¿No pueden abrir su micro? Ah, a ver, espérenme. A ver, Fausto. A ver tu micro. Ya, sí, sí iba a contestar la otra, perdón. Ah, perdónenme, es que creo, a ver, déjenme entender algo, disculpen. Creo que No te preocupes, es entendible. nos apoyaron con el tema de silenciar todos los micrófonos Sí, los porque silencié se estaba todos, contaminando, ¿verdad? perdón. Y si Gracias, volvieron a Fabiana. entrar, se silenció, pero Ok, ya estoy al discúlpame. pendiente. A ver, gracias. Entonces, adelante, Fausto, te escucho. Nada más rápido, porque estaba leyendo los comentarios y habían preguntas que podríamos contestar para que precisamente no vayamos dejando de lado el diálogo con las personas, ¿no? Entonces, por un lado, a ver, rápidamente, hay una profesora de secundaria que mencionó que en su experiencia los adolescentes tenían una distorsión de la masculinidad. Yo creo que en ese sentido, en esta experiencia que nos comparte la profesora, me parece súper valioso el reconocer precisamente cómo tanto las redes sociales, las exposiciones a las que se encuentran las y los adolescentes, en efecto va distorsionando esta forma en la cual se nombran a sí mismos entre hombres y mujeres. Entonces yo creo que eso es súper valioso, hay que rescatarlo en términos de explorar cómo se han difundido y cómo se va reproduciendo continuamente este imaginario continuo de cómo tiene que ser un hombre, ¿no? Porque de ahí vendría el término incel, porque hay varias preguntitas ahí que alguien decía que si era un término diagnóstico. No, el término básicamente es una recopilación de dos palabras, ¿no? Que es celibato involuntario y que nace precisamente de un foro de una chica en Canadá que trataba precisamente de expresar las dificultades por ahí de inicios de los 2000, las dificultades que ella vivía con respecto a poder relacionarse con los varones. Y resulta que este grupo empezó a ser muy popular, pero en algún punto se va distorsionando la idea original de ella. Ella deja los grupos para que precisamente estos hombres empezaran a dialogar, dice, bueno, ya no es mi espacio, pero la forma en la que se construyó fue precisamente un discurso pues muy sexista, misógino, en el que ya no solamente era este reclamo, ¿no? Entonces aparece otra figura importante que es Elliot Rodger, que es un estadounidense, un chamaco que ante una situación pues de rechazo, ¿no? Hacia su persona, decidió matar creo que a 7 personas, entre ellas 4 mujeres y otros varones a los que les generaba odio por una noción del 80-20 que tal vez podríamos explicar más adelante. Y alguien preguntaba si hablábamos de lo binario, no binario como construcciones ontológicas. Rápidamente, perdón, soy profesor, entonces, a ver,
vamos a ver los términos poco en chiquito. Si estamos hablando de identidades, necesariamente estamos haciendo referencia a experiencias humanas, lo que nos lleva precisamente a un entendido ontológico, es decir, de cómo se van construyendo estas personas a través del tiempo con una serie de dispositivos sociales, culturales, ¿no? Y creo que ya, nada más. Me quería dedicar a contestar por este tipo de preguntas. Seguimos. Gracias, Fausto. Yo tendría una pregunta, la dejo ahí nada más con la aportación de la profesora de secundaria. Sí, ojo, no es crítica, más bien es a manera de querer comprender también. Si la idea es pensar que los adolescentes hoy tienen una distorsión de la masculinidad, yo lo pondría a la inversa. ¿No estarán en realidad los adolescentes adoptándose muy bien a las exigencias de la masculinidad? Es decir, a ser poco empáticos, a ser, digamos, esta necesidad de fuertes, de aceptar cualquier reto, de arriesgarse en la vida por cualquier cosa, es decir, de arriesgarse con las drogas, con la sexualidad, con el tema, por ejemplo, del alcohol, de la velocidad. Es decir, ¿no le estarían cumpliendo entonces a la masculinidad? Lo dejo ahí porque me encanta que eres profesor y luego nos echamos unos tiros bien buenos. Entonces, en esta ocasión lo dejo ahí nada más para de pregunta. Y abro con Ulises, que quería aportar también. Adelante, por favor. A ver, déjame ver. Sí, tienes micro, ¿verdad? Sí, sí, hace Venga. rato se pasaron un par de preguntas, pero bueno, voy a ser muy puntual. Son 4 elementos. Número 1, me parece que no haya analfabetismo emocional. Me parece que sabemos perfectamente, eso no. Creo que nos ceñimos perfectamente a esta construcción, a esta educación, por eso me refiero a este sistema de valores. Me parece que definitivamente no hay un analfabetismo, al contrario, nos educan perfectamente para comportarnos como lo estamos haciendo. Por eso no es cosa menor que nos digan que hemos sido hijos sanos del patriarcado. Número 2, en lo personal, el personaje que más me llama la atención en la serie es el papá, ¿no? Y esto lo relaciono con lo que mencionaban en tanto a cuáles son las posibilidades de los docentes para poder modificar ese entorno, para poder tener otro tipo de prácticas al interior y al exterior de la escuela. Y entonces lo que nos queda a muchas personas cuando vemos al papá hasta el 4.º capítulo es que entonces pareciera que nada fue suficiente. Podríamos mencionar que el papá fue de alguna manera disidente de la educación machista, de acuerdo a lo que relata sobre su papá, ¿no? Sin embargo, esto no fue suficiente. Entonces nos queda el sentimiento de que entonces, ¿qué más hace falta si hay un papá que se apartó, totalmente se desenmarcó de la educación patriarcal de su papá? Y después hay una escuela que aparentemente está teniendo ciertas prácticas para poderlo hacer y aún así no es suficiente. Entonces, un poco lo que estaríamos revisando en este diplomado es profundizar qué es lo que pasa en la familia, qué es lo que pasa en las instituciones educativas, qué es lo que pasa en todos estos elementos socioculturales, la música, las series, ¿no? Las propias relaciones que tenemos, los códigos, ¿no? Los emojis que ya no son los que pensábamos antes, los propios stickers y demás que se integran a toda esta comunicación que nos da ciertos elementos semióticos. Número 3, la pregunta que mencionaban de cómo decirle a los hombres que nos deconstruyamos. Yo ahí soy disidente de la parte de la deconstrucción. Yo creo que un poco trayendo a la parte ontológica, hay personas que nunca vamos a llegar a la deconstrucción en términos como idealizados o sumamente academicistas. No vamos a poder llegar. A mí lo que me interesa es que tengamos varones que podamos tener totalmente totalmente incorporado el respeto, la igualdad, los límites y que podamos incorporar también no ser cómplices. No ser cómplice, eso es fundamental. O sea, lo que llamamos en un aspecto teórico sobre el pacto patriarcal, eso tenemos que aterrizar a nuestras vidas. Tenemos que hablar con ellos, tenemos que hablar con nuestros hermanos, con nuestros primos, en mi caso, ¿no? Con incluso nuestros amantes, nuestros compañeros de trabajo y demás, porque lo que me interesa es que podamos permear esto de manera cultural. Y para finalizar, ¿por qué hablo de que se debe de permear de manera cultural? Porque tenemos una constitución, tenemos secretarías de las mujeres, tenemos programas, tenemos herramientas jurídicas, tenemos una ley general de acceso a una vida libre de violencia, tenemos una ley de igualdad entre mujeres y hombres, y esto no se está permeando culturalmente. Entonces, hay una contradicción entre los elementos jurídicos que tenemos, legislativos, los oficiales, los protocolos de las universidades, de las instancias educativas, incluso de las propias empresas y demás, para atender elementos contra la violencia y demás, pero definitivamente esto no está permeando socialmente. Hay algo donde no está habiendo match, y este diplomado nos va a ayudar a poder dilucidar, a poder tener como más claves de cómo podemos hacer ese permeo
para que podamos vivir en una sociedad igualitaria y respetuosa. Gracias, Ulises. Y un poco creo que lo atinaste muy bien. Ahora voy contigo, querido Fausto, sobre el tema de hacia dónde va este discurso. No es un tema de que entren a este diplomado hombres para convertirse en nuevos hombres, no es la idea, no es por ahí, digamos, no estrictamente en el tema de soy con el diploma del deconstruido y vámonos, ¿no? Y ya tener su diploma y lucirlo en redes sociales y ya la libré. No, la verdad es que no, nosotros personalmente entre el grupo no nos sumamos a esa parte, sino a una crítica estricta del concepto de masculinidad y qué sostiene, digamos, a la estructura de la masculinidad, qué la sigue sosteniendo, por ejemplo, y quiénes seguimos participando de ello, por ejemplo, ¿no? Eso es importantísimo. Y por otro lado, a manera de comentario nada más sumando a lo que venía mencionando Ulises, dentro de la serie, por ejemplo, me hiciste recordar ahora mismo el papel del hijo del policía, ¿no? En esta parte inmediata cuando le dice, a ver, espérate, tú estás con tu protocolo por acá investigando lo que históricamente como adulto vienes diciendo, pero no estás entendiendo el diálogo nuestro, no estás entendiendo lo que está sucediendo aquí adentro. Y entonces estás buscando en donde no vas a encontrar absolutamente nada. La clave está aquí, brother. La clave está aquí. Me parece que ahí abre un montón la brecha y no sé si a ustedes les sucedió también, insisto, a quienes participen quizá de algún tema de comunicación con adolescencias, que está el debate puesto, qué hablo, qué no hablo, qué reviso, qué no reviso, en qué tengo comunicación, qué entiendo. Y la otra es qué autoritarismos puedo generar en función de decir, pues es que ese lenguaje no lo entiendo y lo hablas como yo, o quiero que lo hables como yo, por ejemplo, y no preguntar cómo las adolescencias y nuestros adolescentes lo están entendiendo. Bueno, Fausto, adelante, por favor. Ay, micro, discúlpame. Ay, me choca. Ah, ya, listo. Ya te pedí el ask, a ver. Ya. Ya. Perdón, vamos a entrar en una lógica de por favor, déjame hablar. No, me parece bien interesante esto que menciona Ulises, ¿no? Porque por un lado, cuando salió este tema, tengo un amigo que está haciendo ahorita el doctorado en psicología social precisamente en la UNAM. Y una de las cosas que surgía en la conversación, porque él estudia las masculinidades, no me acuerdo en qué espacio, en qué contexto, pero él decía que curiosamente pareciera que no ha habido un gran cambio. O sea, en términos de una movilización radical que cambiara la condición de los hombres y que exigiéramos, porque también yo me sumo a eso, porque me vivo también desde ahí, aunque también ya no sé qué tan hombre pudiera ser, pero bueno, esa es otra discusión. Um, pero que no estaba habiendo el suficiente reconocimiento de la necesidad de un cambio y que de hecho esta serie también es motivada por los estudios que se han llevado a cabo principalmente en Alemania, sobre todo esta televisora, no me acuerdo cómo se llama, Dolce Dolce Vele. Vele. Sí, 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 es esa. Dolce Vele, ¿no? Anda, pues esa, donde anuncian o compartieron precisamente una noticia que me pareció bastante interesante, de que en medida en que las mujeres empezaban a eh, posicionarse desde lugares críticos, llámese feminismo, o desde lo que ellas van apropiándose desde esta condición de la crítica con respecto a la sociedad y cómo las ponen en un lugar específico, los hombres, ante no saber por dónde irse, elegían una condición de un pensamiento radical conservador. Y ahí tenemos todo lo que ha estado pasando en Estados Unidos y una serie de movimientos en el que ha resurgido el conservadurismo en términos de las relaciones cis heterosexuales. No estoy diciendo que a las homosexuales no nos haya impactado, pero lo podemos ver desde acá. Y entonces esto es lo que nos lleva precisamente a preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que pudiéramos hacer para cambiar e invitar y provocar en el buen sentido a los hombres? Porque luego, curiosamente, quienes participan más en este ánimo para el cambio son las mujeres. ¿Cómo podemos hacerle a las mujeres para ayudar a los hombres a cambiar? Y entonces no hay los varones que buscan precisamente el cambio. Entonces, yo creo que ahí hay un punto en el que precisamente quienes estamos en instancias educativas de salud nos compete esta parte de generar como espacios de discusión y de construcción en términos de reconocer lugares
que nos afectan. Y además nada más quiero cerrar con este texto, ¿no? De esta Lidia Cacho, cuando escribe Ellos hablan, como una forma también de respuesta ante el Me Too, donde dice, a ver, espérame, también hay que comprender las voces de estos varones. Escribe este texto periodístico muy cualitativo en términos de que hace estas entrevistas y está redactado de una manera en la que ella como entrevistadora se diluye y solamente escucha las voces de estos varones. Entonces, yo creo que un ejercicio crítico que podemos hacer es precisamente ir reconociendo que no hay un espacio para vivirse de forma distinta a la que culturalmente nos han dejado y está relacionada con la violencia y con la crueldad, ¿no? Claro que hay lugares disidentes, pero habría que buscarlos y amplificarlos, ¿no? Entonces, bueno, me voy mucho como un discurso eh, aspiracionista, perdón, pero por ahí vamos. Sí, me parece, no sé si coincidan, pero me parece que los no cuestionamientos devienen de la comodidad del posicionamiento, es decir, porque parecería que ante los cuestionamientos y la crítica se pierden privilegios y ahí es donde digamos, la parte masculina está no dispuesta al tema del cambio y a mantener los históricos a jerarquías, ¿no? Que están ahí de por medio. Digamos, lo pondría desde esta perspectiva muy simplona, si me permiten ponerlo así. ¿Por qué cambiar, digamos, algo que me está viniendo tan bien? Ojo, lo digo entre comillas, por supuesto, ¿no? ¿Por qué cambiar algo que me está viniendo también? ¿Por qué esa necesidad de yo cambiar algo que a mí no me está afectando como a ella sí les afecta, por ejemplo? No dándome cuenta que la afectación inicial también es para nosotros, ¿no? Bien, y si les parece, tenemos ya nada más algunos minutos. Voy a poner estas tres y si quieren jugamos rapidísimo con estas tres. Uno, dice, ¿qué papel juegan las instituciones educativas, los medios y las familias en la reproducción o transformación de masculinidades? Dos, ¿cuáles son las urgencias actuales en torno a la transformación de las masculinidades y por qué es prioritario abordarlas en la adolescencia? Y tres, ¿cómo podemos acompañar desde la educación, la psicología o la terapia en los adolescentes varones para que construyan masculinidades más libres, afectivas y responsables? Ahora sí, queridos compañeros, ¿no? Fausto, Ulises, les voy a cerrar un poco el micro porque ya casi nos queda poquito tiempo. ¿Con qué les gusta? 2 minutitos de intervención para ir hacia recuperando algo de estas respuestas. ¿Quieres comenzar? ¿Qué es Ulises? Ulises. Venga. Adelante, adelante. Gracias. Bueno, me parece que es prioritario abordar estos temas en la adolescencia, no meramente por un asunto como esencialista o etario, sino porque debemos de reconocer que parte de lo que hemos exigido, muchos quienes nos hemos posicionado frente a estos temas, es la urgencia en tanto a la propia educación, ¿no? La educación informal, la educación formal, la educación comunitaria, porque es una, por lo menos de bote pronto, es una triada, y esta triada tiene que ir en comunicación, en relación y coherencia con el resto de los dispositivos. O sea, lo que yo aprenda en la escuela, la currícula oficial, el currículum oculto, debe de tener un correlato idéntico, parecido, ¿no? Homogéneo en mi familia. Sabemos que el primer espacio de violencia es la familia, ¿no? Entonces, a partir de ahí necesitamos reconocer que debemos de cambiar esos estereotipos, los mandatos, las exigencias, ¿no? Entonces, lo que yo aprenda de manera formal en la escuela debe de tener un correlato familiar comunitario, ¿no? Para que entonces podamos hacerlo con vecinas, vecinos, que en la propia colonia, etcétera, en la calle, para que en ese sentido podamos aplicar a otro tipo de narrativas culturales. ¿No? Que tengamos una interpretación distinta, lo que sea durante las últimas semanas, por ejemplo, de los narcocorridos, ¿no? De este tumbao, que, ¿cómo se llama? Perdón. Pluma, Natanael Cano. Exactamente, etcétera. Entonces, el asunto es que en México ese es un tema súper cultural, ¿no? Tiene una larga data en nuestro país, pero la interpretación que tengamos sobre ello puede ser la diferencia entre reconocer que ahí hay una narrativa de la descripción de algo a que evidentemente hay apología al delito. De acuerdo, Pero totalmente. una interpretación distinta. Exactamente, pero cuando tengamos esa relación entre los dispositivos socioculturales, la propia familia, la comunidad y la escuela, es cuando podemos tener, creo que, otro tipo de abordaje. Sí, coincido en esta última parte, Ulises. Muchas gracias. En la parte de decir que a través de los narcocorridos o prohibiéndolos, los chavales o los chicos, chicas se van a dejar de incrustarse en el tema del narcotráfico cuando de repente se deja de observar toda la estructura social y todos los dispositivos de por medio que están invitando a que se integren de manera formal o informal a estas prácticas criminales, por ejemplo, ¿no?
Totalmente, o sea, callar al mensajero es otra cosa, ¿no? Más bien la pregunta, y es lo más fácil, la pregunta estaría de por medio de por qué hacen eco en ellos, ¿no? ¿Por qué hacen eco en algunas personas este tipo de narrativas, por ejemplo, líricas? Que ahí me parece que está la pregunta a la inversa. Bueno, bueno. Gracias, Ulises. Fausto, si te parece, adelante, más o menos 2 minutos, 3. De forma rápida, hay un comentario ahí que me llamó la atención y que conecta con todos los demás, ¿no? Que decía algo así como deberíamos de cuestionar también las condiciones estructurales. Totalmente de acuerdo. De hecho, Juan Guillermo Figueroa es uno de los primeros que ha escrito precisamente sobre la construcción de la masculinidad a través de estos dispositivos culturales que posibilitan la reproducción, y ahora ahí agrego a Rita Laura Segato, ¿no? De estas pedagogías de la crueldad que nos llevarían precisamente a banalizar el daño, banalizar el lastimar a otra persona, ¿no? Y ahora que mencionan la parte del acompañamiento, aquí yo quiero ser súper cuidadoso, ¿no? Una cosa es acompañar y otra cosa es tener precisamente un proceso psicológico profundo y demás, porque en algún punto la parte del acompañamiento nos ayuda precisamente al cambio de actitud, y la parte de una cuestión ya psicoterapéutica de mayor profundidad implica una serie de procesos y una disposición de la otra persona para cambiar. ¿Qué es lo que pasa? Yo cuando veía el tercer capítulo que me parecía, o sea, yo creo que todos los de psicología estábamos de agarrados ahí del asiento porque evidentemente en algún punto nos sentíamos identificados al trabajar o con adolescentes o con un varón que actúa como adolescente, ¿no? Al menos yo particularmente sí me tocó tener en consulta a un varón que se me levantó así como de gallito de secundaria, de a ver, ¿qué me está diciendo, doctor? Pero yo nada más me preguntaba, más allá como de juzgarlo, de decir, ¿de dónde viene esto? Como para que tu frustración te llevase, siendo ya un adulto en ese momento de 30 y tantos años, a que actuaras como Jamie, ¿no? En esa búsqueda de la intimidación del otro. Entonces, bueno, o sea, hay un montón de preguntas ahí que seguramente no podríamos responder, al menos a bote pronto, pero sí pensaría que en esta invitación para quienes pudieran incorporarse precisamente a este proyecto educativo del diplomado, no solamente se queda en una idea meramente teórica, sino que la idea es incorporarla a condiciones de repensar las políticas públicas, repensar los acompañamientos psicosociales, entre otros, ¿no? Porque a final de cuentas todos portamos una identidad y aunque no la estamos viendo de forma esencialista, sí la estamos viendo de forma cultural y precisamente nos atraviesa. Y entonces tendríamos que pensar de qué manera desde nuestros propios lugares poder hacer como una serie de incidencias, ¿no? Entonces, bueno, ya con eso yo me... Gracias, Fausto. Y pues nada más recuperar el tema de lo que comentábamos al inicio, un poco la provocación que nos planteó la serie, ¿no? La parte inicial donde está la detención y esta participación que tiene, digamos, la familia de por medio en el acompañamiento en la detención de Jamie, y el interrogatorio que se plantea, segundo capítulo, el tema, por supuesto, de lo que pasa en la investigación y el hijo que acaba por un lado desatorando, si me permiten, un poco la investigación hacia un padre que estaba totalmente perdido, y buscando en otro lado, y una escuela que se promueve el tema de la cultura de paz y que parece que no se lleva a cabo en el ejercicio cotidiano. La 3, miren que yo no soy psicólogo, soy sociólogo y criminólogo y me puso los mismos pelos de punta que a los que sí son psicólogos, porque fue una parte de reconocimiento de intimidación, de doblar, digamos, un poco la intimidación de repente y la necesidad de reconocimiento de Jamie. Y por último, muy doloroso, ¿no? El tema del padre, por ejemplo, identificando sus propias, digamos, limitantes en relación a sus propias participaciones en relación a la limitación del patriarcado, pero reconociendo hacia el final que, pues, ¿qué hizo, no? Si solamente Jamie estaba en su cuarto viendo redes sociales, por ejemplo, ¿no? Buenas preguntas y digamos, con una reflexión final, abrazando al osito, ¿no? En esta idea como de, pues, despidiéndose, que es durísimo. Me parece que hay un montón de iconos dentro de la propia serie que pueden ser muy provocadores, que nos permitió a tanto Ulises, a Fausto y a mí, pues, plantear esta idea. Y pues bueno, que además no solo la serie, sino vamos a estar revisando o estaría parte de la revisión de elementos teóricos, ¿no? Como verán, pues Fausto y Ulises tienen un montón de experiencia en estos ejercicios. Son personas que llevan bastantes años también trabajando estos temas y que afortunadamente son titulares de 2 de los 5 módulos que acompañan el diplomado y pues bueno, que al final les invitaremos a que si gustan puedan incorporarse
a este proceso que es muy interesante, es duro, es fuerte y nos confronta de manera muy interesante. Quedaron dos preguntas por ahí, las dejo nada más y cedo la palabra a mi compañera Oriana. Como cierre teníamos estas, ¿no? ¿De qué resistencias suelen presentarse al cuestionar las masculinidades hegemónicas y cómo pueden enfrentarse desde una ética del cuidado? Esto también lo tocamos dentro del diplomado, por supuesto. ¿Qué relaciones pueden establecer entre las masculinidades tradicionales, la violencia de género y los patrones de dominación relacional en las parejas adolescentes? También es importante revisarlos de esta perspectiva y bueno, lo estaríamos acompañando dentro del propio diplomado y encontrarán ahí seguramente, si no muchas respuestas, quizá muchas más preguntas que puedan orientar hacia dónde dirigir la mirada de lo que ustedes planteaban. Por ahí vi un comentario muy rápido de que si podíamos poner las primeras preguntas, con mucho gusto las pongo Sí. aquí, en lo que cedo la palabra a mi compañera Oriana, agradeciendo a Fausto, a Ulises, su tiempo, su dinámica, sus comentarios, y a todas y todos ustedes la interacción que tuvieron con nosotros en el chat. Y bueno.